Permito cerrar cámara para que no se me vaya a poner pesada la presentación y vamos a compartir la pantalla de nuestra CIPAS. Bueno, en este momento estamos visualizando la pantalla donde indicamos que estamos en desarrollo de nuestro segundo encuentro CIPAS del curso Diseño de Proyectos, ¿cierto? Hoy, 12 de noviembre. Permítame, lo pongo en modo presentación. Listo, ahí está. Bueno, entonces muy buenas noches para todos. El día de hoy vamos a desarrollar nuestro segundo encuentro CIPAS del curso Diseño de Proyectos. La idea siempre pues es tener una reflexión previa a nuestro encuentro donde podemos identificar que el arte de enseñar es el arte de ayudar a descubrir, o sea, eso es lo que hacemos nosotros como docentes frente al acompañamiento con ustedes, donde apoyando desde nuestros roles académicos, ustedes pueden fortalecer sus capacidades formativas frente a cada una de las actividades que se van desarrollando de acuerdo a la agenda de cada curso. Como agenda de nuestro encuentro CIPAS, perdón, tenemos primero que todo pues el saludo, la presentación de la red de curso, escenario de acompañamiento, presentación de curso, agenda del curso y la temática de la fase 3, que es la que estamos desarrollando para dar cierre a nuestro 75%. Entonces, damos el saludo de bienvenida al curso de diseño de proyectos, agradeciéndole a todos aquellos que lograron participar activamente en la fase 2 y que continuar con esa información de la fase 2 para lograr desarrollar nuestra fase 3, la cual se articulan paralelamente con la anterior, ya que vamos a manejar nuestro simulador, ¿sí? El éxito de la educación virtual. Hay unos tips que nosotros debemos manejar para tener éxito en esta virtualidad. Recordemos que la educación virtual pues no es fácil, es un modelo educativo que requiere autonomía, que requiere autogestión para que cada uno de nosotros logre desde su entorno fortalecer cada una de esas capacidades de forma didáctica, también utilizando las herramientas TICS. Y para ello, pues ustedes deben de estudiar los contenidos, participar de la práctica académica desde el mismo momento que se inicia la actividad. Es muy importante que cada uno, pues, estemos atentos a las proyecciones en agenda de cada curso para darle pertinencia a esas fechas allí establecidas. Leer detenidamente y comprensivamente la guía de aprendizaje y la rúbrica de evaluación, seguir la secuencia del foro al realizar los aportes, actualizar nuestros perfiles. Recordemos que es muy importante porque cuando nos reunamos con nuestros compañeros, pues al menos conocer con quién estamos hablando, asistir a las webconferencias que desarrolla nuestra directora y a las CIPAS. Tener una lectura comprensiva de los mensajes entregados en el foro por el tutor o el director y asimismo por sus compañeros para que cada una de esas retroalimentaciones que debemos hacer y apoyos académicos formativos a nuestros compañeros de curso, de foro, pues sean pertinentes. Visitar el entorno inicial, como es el foro de noticias del curso, donde se encuentra material de apoyo, las agendas de acompañamiento, las invitaciones a diferentes eventos que nos está cargando activamente nuestra directora y de pronto alguna otra actividad académica que pueda fortalecer sus capacidades. Seguir el conducto regular y estar atento a la notificación de las calificaciones, que como sabemos, tenemos 3 días hábiles después del cierre de las calificaciones para solicitar de pronto alguna revisión. Entonces, como escenarios de acompañamiento docente, podemos contar con dos tipologías de acompañamiento. La primera de ellas es el acompañamiento sincrónico que se desarrolla mediante las webconferencias, mediante CIPAS y pues el canal de Teams, que es el canal oficial que maneja la universidad para ustedes estudiantes. No podemos nosotros estar atentos a WhatsApp, no podemos estar atentos a otro tipo de herramientas para comunicaciones directas con el estudiante y o el tutor, dado que no están aprobadas por la universidad. Entonces, por eso es necesario que todos los estudiantes descarguen Teams y den el manejo adecuado a esta herramienta. Los aportes que ustedes hacen deben de hacerlos de forma
clara y puntual en el foro de trabajo colaborativo. ¿Sí? Por el Teams podemos hacer preguntas más de forma que de fondo, podemos de pronto alguna duda que tengamos en alguna actividad, en algún tipo de entrega, más no podemos nosotros por allí, pues no es pertinente cargar una retroalimentación del docente hacia el estudiante y viceversa. Tenemos la atención asincrónica, que son los foros virtuales donde ustedes interactúan con sus compañeros. Tenemos la mensajería interna del curso y el correo institucional. Cada curso tiene una mensajería interna que es en la parte superior, el buzoncito que aparece. Allá usted puede hacer búsqueda tanto del director como del tutor, como de sus compañeros para poder entablar una comunicación directa. Dentro de la agenda del curso proyectada, tenemos a corte de hoy 12 días hábiles para el desarrollo de nuestra actividad. Entonces, vamos hasta el próximo 24 de noviembre, dando resultado a la fase 3, componente práctico y práctica simulada, con la cual venimos fortaleciendo ese contenido desde la fase anterior y dando resultado, respuesta a nuestro RAC 2. Este es un trabajo de carácter colaborativo, el cual tiene un peso evaluativo de 175 puntos. Es un peso evaluativo considerable para que hagamos las actividades pertinentes. Y nos quedaría pendiente una sola fase, que es la fase 4, donde vamos a hacer la evaluación final del proyecto. Esta actividad también es de carácter colaborativo, con un peso evaluativo de 125 puntos, y en la cual vamos a ir hasta el próximo 8 de diciembre como último día de entrega de nuestras actividades. Entonces, hablábamos del resultado de aprendizaje 2. Para la guía de actividades de componente práctico, ahorita la vamos a revisar en nuestro entorno. El resultado de aprendizaje que nosotros vamos a lograr desarrollar es aplicar cada uno de los elementos que componen el proceso de formulación del proyecto mediante el desarrollo de los estudios de mercados técnicos y financieros, ¿sí? Entonces, debemos de determinar primero qué es un estudio de mercados. Para ustedes, ¿qué es un estudio de mercado? Entonces, para ello nosotros debíamos tener claridad en ese aspecto. ¿Me confirma, por favor, Daniela, si está viendo, José, si está viendo mi pantalla? Bueno, partimos de que un estudio de mercado es una investigación sistemática que permite conocer el entorno en el que se desarrollará un proyecto. El proyecto eh, debe de identificar ciertos parámetros para que se lleve a cabalidad y se dé cumplimiento con el estudio o sea exitoso. Dentro de ellos debemos de identificar necesidades, preferencias y comportamientos de los consumidores, así como la oferta y la demanda existente en el sector. ¿Sí? Un estudio de stakeholders, por decirlo así, tenemos que hacer. El estudio de mercado constituye la base para la toma de decisiones estratégicas, ya que determina la viabilidad comercial del proyecto antes de su ejecución. O sea, es una causal de éxito el tener un buen estudio de mercado. Si no analizamos nuestro entorno y nuestras competencias, sobre todo, no podemos nosotros estar desarrollando un buen análisis del mercado. Por ejemplo, ¿cómo podemos partir de cómo se hace un estudio de mercado? ¿Sí? Para nosotros determinar el cómo se hace el estudio de mercado, debemos de partir de que se desarrolla en etapas que nos van a permitir recopilar y analizar información de manera estructurada. Dentro de ellas, lo primero que es definir el objetivo del estudio, donde se basa en establecer qué se desea conocer. Por ejemplo, la demanda, la competencia, los precios, las tendencias que está en influencia en la zona donde nosotros vamos a establecer nuestro negocio. Otra acción muy importante es la recolección de información, como son todo el tema de datos primarios, y estos datos primarios los podemos estar tomando con diferentes estrategias. Puede ser de pronto mediante tabulación de encuestas, entrevistas y observaciones directas del sector. También debemos trabajar en la recolección de información con datos secundarios, como son estadísticas oficiales, informes sectoriales, bases de datos, de pronto algunas bases de alguna empresa que esté también trabajando la misma información para poder empezar a tabular y así triangular información para obtener un buen estudio de mercados. Para ello también contamos con un análisis de la información, donde partimos de la interpretación de resultados
para identificar oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades del mercado. Continuamente está todo el tema de formulación de estrategias para posicionar el proyecto, para así poder definir precios, canales de distribución y estrategias de comunicación, porque los canales de comunicación son muy importantes y muy efectivos. ¿Por qué? Porque es allí donde podemos nosotros estar mostrando o dando a conocer nuestros productos, nuestros servicios, la calidad y demás, como también son los canales de distribución, ¿cuáles son los canales de distribución? Cuando tenemos operadores o aquellas personas que se llaman impulsadores también, que son los encargados de llevar nuestros productos a las tiendas o a los mercados. Y esto nos va a facilitar tener éxito dentro de un proyecto. Ahora avanzamos a un estudio técnico. ¿Qué se hace en el estudio técnico? ¿Qué se investiga en el estudio técnico? Entonces, el estudio técnico se enfoca siempre en justificar la necesidad del proyecto para ver si se puede o no se puede de manera eficiente tomar esta inversión, ¿sí? Una inversión sólida. Del cómo se hace. Aquí detallamos aspectos, el tamaño de la localización, la tecnología, la maquinaria, el proceso productivo y la organización necesaria para llevar a cabo nuestra actividad, nuestro servicio. Dentro de ellos encontramos el tamaño del proyecto con unas variables específicas, que es determinar la demanda insatisfecha, que es la capacidad financiera, que es la tecnología, la disponibilidad de insumos, localización geográfica, proyectos de inflación y de evaluación, y valoración de riesgo. Encontramos también frente a la localización de proyectos, encontramos la macrolocalización y la microlocalización. Y en proceso productivo está la transformación de materia prima e insumos y la identificación y representación de requerimientos de bienes y servicios. Aparte de ello, debemos de tener claro cuál es el objetivo principal de un estudio técnico, ¿sí? Lo primero que se hace en un estudio técnico es verificar la viabilidad técnica, donde logramos asegurar que es posible fabricar el producto o prestar algún servicio propuesto o la actividad económica a la que nos vayamos a enfocar con recursos y tecnologías disponibles, ¿sí? Tenemos también que justificar la inversión, donde vamos a proporcionar información clave sobre la inversión inicial y los costos de operación, fundamentales para evaluar la viabilidad económica del proyecto. Hay que determinar la escala de la operación con ayuda a establecer el tamaño óptimo de la producción, basándose en la investigación de mercado previa para asegurar que se puede satisfacer frente a la demanda y asegurar la solidez del proyecto, donde de ese tema de asegurar la solidez nos está hablando es de evaluar las decisiones tomadas sobre ubicación, tamaño, tecnología, que sean las correctas para que el proyecto sea técnicamente viable y sólido, que se sostenga en el mercado a pesar del tiempo. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Qué elementos debemos tener presentes nosotros para que eso sea efectivo? Empezamos por determinar el proceso productivo. El proceso productivo nos dice que debemos definir el proceso de producción o prestación del servicio mediante una serie de diagramas de flujo y listas de actividades para entender las etapas, los tiempos y los recursos necesarios para producir el bien o el servicio. También es básico identificar el tamaño, donde se determina la capacidad de producción óptima, que puede medirse en unidades de periodo de tiempo o en horas máquina en función de la demanda y los objetivos del proyecto. Tenemos la localización, que es elegir la ubicación ideal, considerando factores como costos de transporte, como acceso de insumos, como mercados, como disponibilidad de mano de obra y servicios públicos. Y algo muy importante son las instalaciones y el equipamiento,
donde vamos a seleccionar qué tipo de máquina es la que necesitamos y el equipo de mano de obra y todo lo necesario, incluyendo la distribución de planta, para estimar los costos de un proyecto. Recordemos que si no tenemos claridad sobre los costos, difícilmente vamos a tener un control positivo sobre el desarrollo de nuestra actividad económica. Y finalmente, una vez con toda esta información que ya hemos analizado, vamos a tener una organización donde vamos a definir la estructura organizacional necesaria para operar el proyecto, incluyendo personas y responsabilidades que estén abordando dentro del manejo, desarrollo de nuestro ítem. Entonces, nos dice nuestra guía que antes de ingresar a la información al simulador, el grupo debe socializar en el foro de trabajo colaborativo y tomar las decisiones de manera conjunta, y esto se debe hacer un análisis de cada uno de los puntos y cargar los pantallazos de ingreso de la información al simulador. Cada uno de los estudiantes que participan en el desarrollo del trabajo deben cargar la misma información en respecto de su espacio de simulación. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de ustedes debe hacer sus aportes en el foro de trabajo colaborativo, ¿sí? Colaborativo, independientemente que esté cargando o no su aporte en el foro. Entonces, quiero compartirles un momento, dejar de compartir, y vamos a compartir y hacer lectura de la guía de actividades, ¿vale? Entonces, esa la tenemos acá. Esta es nuestra guía de trabajo fase 4. Fase 3, perdón, componente práctico y práctica simulada, donde nos dice que tiene un peso evaluativo de 175 puntos. Es una actividad simulada. Acá tenemos el resultado de aprendizaje que ya hicimos lectura. Tenemos el tema de la descripción de la actividad, que es un componente práctico simulado. Nos indica que va hasta el lunes 24 de noviembre, que debemos trabajar el anexo 1, manual plan de negocios, que se ha compartido por mensajería del curso y se ha compartido por el foro también de trabajo colaborativo. Quien no lo tenga, me puede escribir y se le va a compartir el documento para que pueda avanzar en su proceso. Acá, como actividad individual, pues debemos de hacer lectura de una información donde nos va a servir para el manejo de nuestro simulador. Y en actividad grupal, el grupo deberá tomar como base el proyecto trabajado en la fase 2 y continuar con el desarrollo de los estudios para la formulación de proyectos en nuestra fase 3, utilizando el simulador del plan de negocios de la empresa Gestion. Recordemos que este plan de negocios, cada uno tiene en grupo, tiene un usuario y un código de ingreso por grupo, ¿sí? Entonces, por eso es necesario que todos socialicen sus aportes en el foro de trabajo colaborativo y escoger una sola persona que sea la que alimente el simulador para que no sature información y nos pueda graficar efectivamente lo que nosotros queremos ver o los análisis que hemos desarrollado. Es importante que tengan en cuenta que debe existir un diálogo y argumentación por parte del grupo en el foro de la fase 3 para tomar decisiones sobre la herramienta. Entonces, ¿ustedes qué van a analizar? Análisis del estudio del mercado. Ya vimos que era un estudio de mercado. Vamos a analizar los clientes. El cliente. Decimos que continuando con la toma de decisiones en la herramienta, alineados con un estudio de mercado del proyecto, deberán registrar la información del cliente. Para ello, el grupo debe previamente argumentar las decisiones antes de que el coordinador del grupo las registre en el simulador. ¿Qué van a analizar ustedes en equipo? El entorno, que ya se ha desarrollado en la fase 2. El mercado nacional, que ya se ha identificado en la fase 2. El mercado internacional. Esto solo si el proyecto lo tienen establecido en trabajar en comercio internacional. Competencia nacional. Aquí, ¿qué deben de hacer? Analizar y registrar la información de los dos principales competidores de lo que logramos analizar en el entorno. ¿Listo? Tenemos también la competencia internacional si el proyecto está establecido de carácter internacional. Frente al producto, el grupo analiza, argumenta y toma las decisiones frente a las fuentes de ingreso que tendrá el proyecto, las características del producto que ustedes pretenden ofrecer, usuarios potenciales,
coeficiente reductor del mercado nacional y el precio del producto. Frente a los canales de comunicación, el grupo analiza, argumenta y toma las decisiones frente a la inversión en publicidad y el radio de cobertura. Recordemos que para eso es el análisis del mercado para saber a qué entorno nos vamos a enfrentar. Tenemos el canales de distribución donde el grupo analiza, argumenta y toma la decisión frente al canal de distribución registrado en la opción del simulador. Ahora, otro aspecto a analizar en nuestro segundo punto es el análisis del estudio técnico del proyecto. En este aspecto, vamos a analizar las inversiones. En las inversiones, el grupo analiza, argumenta y toma las decisiones frente a las operaciones registradas en la opción del simulador. Sin embargo, es importante que se detalle el cuadro de inversión del hardware, software, inmobiliario y materiales. Frente a los recursos financieros, el grupo debe analizar, argumentar y tomar las decisiones frente a los recursos financieros registrados en la opción del simulador. En los recursos humanos, el grupo debe analizar y argumentar frente a los socios y a los recursos humanos requeridos para el proyecto. Esto todo debe quedar argumentado en el foro de trabajo colaborativo para que nuestro líder pueda alimentar el simulador. A los procesos, el grupo analiza, argumenta y toma las decisiones frente a los procesos de acuerdo a las opciones que marca el simulador. Los sucesos aleatorios, el grupo analiza, argumenta y toma decisiones frente a los sucesos positivos y negativos que podrán ocurrir en el primer trimestre para el proyecto. Entonces ya está claro que deben de socializar la información en el en el foro de trabajo colaborativo cada uno de los estudiantes para que ahí sí el líder pueda alimentar. Entonces quiero que revisemos rápidamente también acá el manual del simulador del plan de negocios que se ha compartido con anterioridad, donde ustedes ya deben de conocer las credenciales que están en su foro de trabajo colaborativo. Si no lo entienden, me escriben por interno, me indican el número de foro, el nombre para poderles compartir las credenciales. Ahí debían de haber elegido el periodo pasado, en la fase anterior, una tipología de proyecto dentro de estas 5 opciones y demás. Entonces es importante, acá dice cómo se trabaja el IVA, cómo se trabaja el tipo de cambio, el mercado nacional, qué aborda el mercado nacional, qué aborda el mercado internacional, la competencia nacional, cómo podemos nosotros llegar a compararnos con los demás que están en el entorno y ofrezcan los mismos productos o servicios que nosotros estamos ofreciendo. Entonces, cómo analizar el precio, cómo analizar la calidez y la rapidez del producto que nosotros estamos ofreciendo. La competencia internacional, el producto, cada uno de estos ítems son los que están relacionados en la guía de actividades que ustedes deben debatir en el foro de trabajo colaborativo. Los canales de comunicación, los costos que implica tener ese tipo de servicios que ustedes los deben contemplar, el radio, o sea, el área a la cual ustedes van a trabajar, los canales de distribución, la parte operativa frente a la inversión ya interna del almacén que ustedes quieren montar, todo el mobiliario, todo el tema de gastos de funcionamiento y asistencia técnica y demás. Recursos financieros, como es el capital social, la aplicación del capital social. Y bueno, esto lo vamos a ver en el siguiente encuentro. Entonces, vamos ahí, vamos a revisar acá. Entonces, estamos acá en nuestra presentación donde tenemos unos pantallazos que ustedes deben estar trabajando. Ay, César, perdón, compartir pantalla. Acá tenemos unos pantallazos del simulador. Es importante que ustedes trabajen en equipo. Recordemos que es del 1 al 14 las ventanas que deben de alimentar y es muy fácil. Nombre de la empresa, el impuesto de la renta, la forma jurídica, si es una persona o es una empresa, otro tipo de establecimiento,
Se va a activar mercado nacional, desplegamos la pestaña, le decimos sí o no. La zona geográfica debemos de ubicarla de acuerdo a cómo definamos en nuestro grupo de trabajo colaborativo. Debemos de saber características del servicio del mercado. Ese es el impacto. Cuando vamos a definir las características del servicio en el mercado, es el impacto frente a la innovación, frente al precio, frente a la calidad y a la rapidez, con un porcentaje de innovación, el tipo de consumidor al que, hacia el público al que va elegido el producto o el servicio que van a manejar, la situación sociopolítica, normalmente se marca estable, la estacionalidad y el servicio. Pues quisiera que algún compañero de estudiante hubiese participado para que nos compartiera sus credenciales y poder ingresar de esta manera al entorno. Pero pues bueno, lo vamos a tener presente para nuestra web conferencia. Entonces, eso era lo que queríamos que conocieran básicamente conceptos para que puedan abordar cada uno de sus aportes y lograr articularse con sus compañeros dentro del foro de trabajo colaborativo. Entonces, me permito detener la grabación para poder compartirla luego.